En uso de la palabra, la diputada por Buenos Aires, Margarita Stolbizer. Gracias, presidente. Si tuviéramos la tentación a considerar este decreto, el decreto 179, de manera aislada, tal vez podríamos pensar que ha sido un error del Poder Ejecutivo. Seguramente consideraríamos que era correcto que enviaran un proyecto de ley y no un DNU. El problema es cuando necesitamos mirar un contexto y la recurrencia en el comportamiento impide que esto pueda ser considerado un error. Un presidente que ha dictado decenas de decretos en apenas un año más de gestión, que ha modificado cientos de leyes a través de los decretos de necesidad y urgencia, impide pensar que esto ha sido un error. Mirado en el contexto, pensar en un presidente que habló de espaldas al Congreso, que insulta a los miembros del Poder Legislativo, y de la mano de un ministro de Economía que nunca se dignó a venir al Congreso. Al contrario, alguna vez dijo que tenía cosas más importantes que hacer que venir al Congreso de la Nación. Un Congreso que no ha podido sancionar el presupuesto. Y voy a volver a insistir en este punto también, porque nuestro bloque así lo piensa, que esto es una de las manifestaciones más degradantes del funcionamiento de las instituciones, y por eso es que este Congreso no puede permanecer como un simple espectador frente a una decisión del presidente Milei, que es gobernar al margen de la ley. Se dispara ahí la responsabilidad de un Congreso que está llamado a poner límites. Este es el papel que nuestro Congreso tiene que tener. A lo que vemos incluso en el debate, la degradación del debate parlamentario que afecta a las instituciones y la democracia, somos nosotros desde este cuerpo quienes estamos llamados a reconstruir ese espacio. Yo me voy a referir exclusivamente a la cuestión constitucional, que entiendo que debe considerarse no como una mera formalidad, sino porque hace al funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Aquí hay una flagrante violación a la norma constitucional. Nuestra Constitución es muy clara, en su artículo 75 establece las atribuciones del Poder Legislativo, y entre esas, de manera clarísima, dice que es el Poder Legislativo el que tiene que aprobar todos los acuerdos internacionales y es el que tiene a su cargo arreglar la deuda pública. A esto agreguemos además, se ha mencionado, la sanción de la Ley 27612, que expresamente dice que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso. Estas normas que establecen las atribuciones de este Poder Legislativo, al que, insisto, no podemos nosotros eludir, se dictan ¿por qué razón? Bueno, para impedir la discrecionalidad de los ejecutivos en un tema tan trascendente como el del endeudamiento. Como si eso fuera poco, la Constitución establece también los límites dentro de lo que son las atribuciones del Poder Ejecutivo y dice que solamente con carácter excepcional podrían dictar medidas legislativas, y sanciona además con la pena de nulidad cuando no lo hacen. Yo creo además, por eso planteaba, no estamos frente a una cuestión meramente formal. Así funciona el Estado de Derecho, así funciona la democracia, respetando estas normas. No es posible saltearse las normas, aun cuando esto le pese a aquellos que manifiestan una vocación claramente monárquica. No se dan, en este caso como en muchos otros, las condiciones de excepcionalidad que establece la Constitución, y la necesidad ni la urgencia. El Congreso funciona y aquí es donde esto se debe resolver. No hay ningún tipo de causa y tampoco han sido invocadas, porque digamos que la pobreza del texto que se pone a consideración demuestra además que ni siquiera ellos están poniendo en condiciones la situación. Hay un fallo que creo que es obligación casi recordar, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa Consumidores Argentinos, que dice: no es una atribución del Poder Ejecutivo decidir si manda una ley o si dispone a través de un decreto. No es una atribución. La Constitución es clarísima en ese sentido cuando asigna las atribuciones a cada uno de los poderes. Ya voy a terminar, presidente. Tenemos, y no quiero soslayar esto, pendiente la discusión
con dictamen de comisión de la reforma de la Ley 26.122, que el Poder Ejecutivo, en complicidad con la oposición más grande, voltearon la sesión en el mes de noviembre para impedir que modificáramos una ley que no es inconstitucional hoy porque la usa Milei. Fue inconstitucional desde que Cristina Kirchner la impuso y la usó Cristina, Alberto, Macri y ahora Milei. Y siempre fue inconstitucional. Vaya terminando, Creo diputada, que por es favor. imprescindible que convoquemos al Congreso a una sesión para tratar ese dictamen que nos quedó. Finalmente, una diputada mencionó hoy que no hay crecimiento económico sin capitales, no hay crecimiento económico sin inversiones. Yo diría, es imposible pensar en un crecimiento económico por el camino que nos pone al margen de la ley. Gracias, diputada Stolbizer.